Estamos al aire, el primer podcast del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un espacio para conocer los temas que te interesan de una manera distinta y amable, charlando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, días, viendo la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a una emisión de Podcast Live. En esta ocasión, con una compañera de equipo, Jime. Muy buenas tardes. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? Y pues con un dúo bastante interesante el día de hoy, Jime. Así es, están con nosotros los maestros Iván del Llano Granados y el maestro Gerardo Flores Arnaut, quienes son parte de los creadores de la maestría en Criminología y Política Criminal que se estará impartiendo en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, aquí su casa, a partir del 16 de abril. Bueno, qué gusto tenerlos aquí y bienvenidos. Que ya prácticamente una maestría que está a la vuelta de la esquina, Exactamente. ¿no? Pues la verdad nos da muchísimo gusto tenerlos. Sabemos que pues de antemano es garantía el escucharlos y esa maestría estará muy enriquecida por personas como ustedes que pues sobre todo conocen, ¿no? Y pues el tema siempre viene a colación porque creo que es un tema bastante interesante. Me gustaría comenzar esta charla tocando pues un poquito el preámbulo precisamente de lo que se va a estudiar en esa maestría, ¿no? Niñas y adolescentes, un tema, maestro Arnaut, bastante complejo, ¿verdad? Hoy en día. Muchas gracias, muy amables por la deferencia inmerecida de tener este podcast con ustedes. Jimé, muchas gracias, Mauricio. Y bueno, bien lo señalan ustedes, hoy el contexto de violencias y de criminalidad que impera en todo el país. Sin duda es necesario la implementación de políticas públicas orientadas a la contención de los fenómenos emergentes de criminalidad. Hoy señalas un tema muy importante, la participación de niñas, niños y personas adolescentes, tanto en criminalidad convencional como organizada. La última encuesta nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, siguiendo la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el año 2022, señala que la participación de muchos niños y niñas, como también personas adolescentes, hoy están en filas organizadas. Que las medidas de sanción privativas, en el menor de los casos, como lo prevé la ley, pues deja sin duda a una posible reincidencia o profilaxis criminal. Esto nos pone muy alertas porque no solamente es el cumplimiento de la medida de sanción, lo hemos platicado con el maestro Iván del Llano, es necesario también instrumentar otro tipo de políticas y estrategias no punitivas que permita gradualmente a la sociedad incorporar a estos jóvenes que han tenido un conflicto penal. No solamente es sancionarlo por sancionar, el fin de la medida educativa de carácter socioeducativa debe tener un propósito y es volverlo un ser humano productivo, perfectamente reintegrado a su núcleo social y familiar. Pero bien lo señalas, muchos de estos jóvenes que no son analfabetas, pero que nunca han acabado de leer un libro en su vida, que por supuesto son niñas o niños, permíteme la expresión, ya con niños en edad de cuidado. O sea, este adolescente tiene 16 años cumplidos y ya tiene un niño o una niña en edad de cuidado, o sea, de 3 a 4 años. Que por supuesto el uso y consumo de drogas pues va aparejado del delito. Pero también lo preocupante es que hoy este tipo de conductas, principalmente el delito de robo, tú lo conoces bien en tu área, se comete con el uso de armas de fuego. Armas de fuego que muchas veces priva de la vida a la persona y que la medida de sanción privativa de libertad, artículo 164 de la propia ley, pues no basta cumplirla con una pena de 3 a 5 años. Me parece que el carácter socioeducativo debería de ser en un proceso de externación con el modelo social educativo adecuado para permitirle, por supuesto, una experiencia de legalidad, cultura de la paz y una correcta reintegración social y familiar de este chico que ha cometido un delito. Que también se hablaba en un principio de modificar la legislación, ¿no? Incluso para bajar la edad, ¿no? La edad penal. No sé si usted nos pudiera hablar un poquito acerca del contexto para ir adentrándonos un poquito y entrando en materia, pues algo que sea un poquito de los grupos etarios, claro, que creo que vale la pena mencionarlo para que nuestro público lo vea, y pues un poquito acerca del contexto de la ley, precisamente, que respalda y que da una certeza jurídica a el tratamiento de niños y niñas y adolescentes. Por supuesto, mira, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes fue publicada el 16 de junio del año 2016.
Por supuesto, los artículos 12 al 33 nos hablan de la promoción de los principios y derechos de este sistema, que se reconoce, por supuesto, el interés superior como el principio rector del mismo. Por tanto, creo que la protección integral, el interés superior, la indivisibilidad, progresividad de los derechos de niñas, niños y personas adolescentes, pues permite, por supuesto, tener un modelo de legalidad. No deja de ser un modelo punitivo, un modelo de sanción punitiva, pero la medida es de carácter socioeducativa, con el objeto de lograr una adecuada reintegración social y reinserción social y familiar. Por tanto, a través de estas medidas, lo que se busca es que cada grupo etario corresponda un sano desarrollo emocional a sus capacidades. Bien lo señalas, hay 3 tipos de grupos etarios. El primero, el grupo número 1, de 12 a menos de 14. Este grupo sí podrá recibir una medida de sanción, pero nunca será privativa de su libertad. Grupo etario 2, de 14 a menos de 16, sí podrán recibir una medida privativa de libertad. Recuerda que el sistema favorece en el 97% de sus medidas no privativas. Pero pensando que fuese alguna medida como medida extrema, y ante todo por el menor tiempo posible que un juez determine, pues será entonces máximo de 3 años. Y finalmente, el grupo etario 3, con una máxima de privación de su libertad de 5 años. Pero insisto, el sistema favorece mecanismos alternos de solución de controversias y que ante todo, por supuesto, se evite privar de la libertad a una persona adolescente. Okay. Maestro del Llano, su opinión, se habla en ocasiones de que si son los menores víctimas o son criminales, ¿no? Nos gustaría saber, sabemos que se encierra un contexto cultural, social, familiar, y que orilla muchas veces precisamente a una descomposición social de estos grupos vulnerables, vamos a llamarlos así. Su opinión, ¿qué es lo que usted considera, criminales o víctimas? Bueno, y sobre todo una pregunta difícil por el contexto que hoy estamos viviendo, pero queda claro que, por ejemplo, las decisiones que nuestro país ha tomado ha sido de un sistema de protección a todo este grupo de niñas, niños y adolescentes. A partir de la reforma a la Constitución, al artículo 18 constitucional del 12 de diciembre del 2005, que de hecho esa reforma en materia de adolescentes, donde se crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, fue antes inclusive de la reforma al sistema acusatorio. Y se pretendía con ellos, en los adolescentes, de alguna manera como experimentar el sistema acusatorio. Por eso se inició con ellos propiamente la reforma. Esta reforma a la Constitución, ¿a qué nos lleva? Pues que el Estado ha decidido proteger a todas las personas que hayan cometido un delito teniendo 12 años cumplidos y menos de 18 años, ya como lo comentaba el maestro Arnaud, en relación a esta división de grupos etarios, pero también a los menores de 12 años los considera niños y ellos no pueden cometer delitos, entonces ellos no van a ser sujetos directamente a un procedimiento penal. Hoy lo que vemos, por ejemplo, ya en la aplicación de este sistema, que es necesaria sobre todo la especialización de, por ejemplo, como abogados que hemos estudiado como licenciados en Derecho, hoy necesitamos especializarnos en este ámbito de la materia de adolescentes porque requerimos conocer algunos conceptos que son básicos en la aplicación de adolescentes. Por ejemplo, esta pregunta de si son víctimas o victimarios, en principio tendríamos que decir que son objeto de protección. Hoy a todos los niños y adolescentes los protege la Constitución, los tratados internacionales, el más importante, la Convención de los Derechos del Niño, que como Estado lo tenemos que regular y proteger. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, que al momento de la comisión de un delito, todos estos principios van a aplicarse en el procedimiento. Comentaba el maestro Gerardo Arnaud, el interés superior del adolescente. Por ejemplo, cuando a un adolescente en el procedimiento penal se le va a aplicar una medida cautelar como es la prisión preventiva, este principio también genera una importancia donde hay que decir, oye, él estaba estudiando cuando cometió un delito. Si lo dejas en prisión preventiva ya no va a terminar su secundaria. Entonces, en aplicación del interés superior del adolescente, ¿qué es lo mejor para él? ¿El que acabe de estudiar o el que esté privado de su libertad? Y si se considera que es mejor que continúe estudiando o quizá un tratamiento, por ejemplo, los temas de adicción que comentaba, tiene que tener el privilegio en atención al interés superior del adolescente que la propia privación de la libertad. Entonces, ahí el Ministerio Público, que se supone que es el que debe de acusar, tiene que tomar en cuenta este criterio y entonces lo cambia, ¿no? Este concepto, por ejemplo, no se maneja con adultos.
Así En es. adultos es cometiste un delito y bueno, pues tienes que tener como consecuencia una prisión preventiva. Y en relación específicamente a la pregunta de si son víctimas o victimarios, yo hoy lo que considero en la práctica, se creó una ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, como contaba el maestro Arnaud, en 2016, pero ¿qué es lo que no hemos creado? Un código penal para adolescentes. Ok. Y el código penal que hoy le estamos aplicando es el de adultos. Y en mi opinión tiene muchas contradicciones, porque considero que hay delitos que no se pueden aplicar a los adolescentes, que no pueden cometer. No hay una concordancia jurídica. Exacto. Y por ejemplo, en la práctica, el delito de corrupción de menores. Por ejemplo, la pregunta, ¿un menor puede corromper a otro menor? Esos son los problemas ya en el fondo muy complejos, porque desde el punto de vista de la ley diríamos sí, porque cualquiera puede cometer un delito, no importa la edad, de corrupción de menores. Pero siendo adolescentes, el problema es el siguiente. Recuerdo una sentencia de una juez de adolescentes aquí en la Ciudad de México, donde su sentencia, el delito era corrupción de menores, y ella lo que dijo es que este adolescente sí era responsable porque inició como víctima de corrupción y después se convirtió en victimario y lo declara responsable. Mi opinión aquí es que es equivocada esa decisión, porque si ella dice él inició como víctima, se le tendría que haber tratado como víctima hasta los 18 años, porque ahí entra la Constitución, los tratados internacionales, y por lo tanto la conducta que él haya realizado tiene que ser como víctima en principio y posteriormente ver ahí si él está cometiendo un delito en ese sentido. Entonces, como vemos, esa respuesta no es tan sencilla, ¿eh? O sea, la ley no nos da la herramienta. Porque no nos da una certeza, digamos, descriptiva, ¿no? Hablando desde el punto de vista jurídico, ¿no? En materia, por ejemplo, de temas de políticas públicas, nos gustaría su opinión acerca de qué avances hay en temas, por ejemplo, nacionales e internacionales, ¿no? Porque posiblemente otros países han alcanzado esquemas de políticas públicas en cuanto a la protección de niñas y niños y adolescentes. ¿Y cuál sería la opinión o cuál sería el esquema desde el punto de vista de la expertise de ustedes que se está llevando a cabo? Bien, pues es una pregunta muy interesante que se ancla en el diseño de la política pública, de la gobernabilidad democrática, de la importancia de fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado sin duda a todos los países de América Latina evitar la prisión preventiva, ¿no? Eso es importante, como también, por supuesto, el uso de la medida de ejecución privativa de libertad. ¿Esto a qué nos lleva? Que debe tener este adolescente que ha cometido una infracción penal una experiencia de legalidad, que se fortalezca la cultura de paz, que se fortalezcan los mecanismos alternos de solución de controversias, o sea, que se evite a toda costa que un adolescente sea privado de su libertad. Sin embargo, el sentido político-criminal, que seguramente será parte de la discusión de este tema, nos lleva a pensar que hay que criminalizar, y más que la sociedad, hoy, dentro de una percepción de inseguridad subjetiva, criminaliza a aquella adolescente que con excesivo uso de fuerza golpea a otra compañerita y la priva de la vida. ¿Cuál es el sentimiento colectivo de la ciudadanía? Es una mala persona, no fue bien educada, persona responsable, los padres, los tutores de este adolescente, pues quieren el peor linchamiento. La sociedad simplemente pide que se linche a los padres por una mala educación. A ver, estamos hablando de culpabilidad o principio de culpabilidad, artículo 20, o culpabilidad o responsabilidad por el acto cometido por la persona adolescente. Por eso será sancionado por el grado de autoría o participación en la comisión de este delito. Por tanto, hay que centrarnos en eso. Hay que humanizar el delito y que, por supuesto, debemos de darle un enfoque de un derecho garantista. ¿Qué debemos de hacer como sociedad civil organizada? Por supuesto, impulsar que la medida de internamiento, semi-internamiento, estancia domiciliaria, no concluya en una medida privativa, sino que este mecanismo de privación sea libertado o la reinserción se logre a través de un mecanismo de una total libertad, que la medida de ejecución penal se cumpla en un régimen de libertad absoluto. ¿Con qué? Con el apoyo de la sociedad civil organizada, con la industria, con la maquiladora, en fin, que todos participemos de una forma organizada, civil y bien armonizada, a favor del derecho del interés superior. Por tanto, evitar procesos de criminalización que generaría una revictimización terciaria y que, por supuesto, tanto gobierno, sociedad civil organizada, comunidad y las propias políticas de Estado ayuden sin duda a una progresiva integración de aquel que ha cometido hoy una conducta delictiva.
Yo, justo ahorita que mencionas toda esta parte de lo internacional y así, esto que está ocurriendo en El Salvador, o sea, con Bukele, exactamente. Toda la gente, o sea, estamos viendo que la gente está reaccionando positivamente a un modelo que es completamente de represión y muy fuerte, donde, o sea, Que ya es mal, empieza a ser mal visto, ¿no? Es que además ya, o sea, de verdad, o sea, entendemos que sí son personas que cometieron crímenes y esto, pero, o sea, les privan completamente de los derechos, ¿no? Es una cárcel extremadamente, pues, violenta y muy, pues, fuerte. Y justo ustedes están mencionando como aspectos que para mí son claves en esta parte de los adolescentes, la educación, o sea, ver también como el contexto de la persona, o sea, estar enfocados que tuvieran ellos, por ejemplo, lo que mencionaban, ¿no? De que su propio código, ¿no? Para adolescentes. Entonces, ¿cómo se podría como llegar a esto y evitar justamente que la gente empiece a decir, es que sí, yo quiero que los metan a la cárcel, así como en El Salvador, ¿no? O sea, algo así ya muy grueso. ¿Cómo se podría como evitar esto a través de toda la parte penal o de los códigos? No sé. Quien quiera, me quiera. Sí, me permites iniciar, querido amigo. Bueno, mira, sin duda lo que hoy está ocurriendo en El Salvador me parece que es un estado fascista. Sí. Es un estado donde se violan garantías y principios legales y constitucionales, que no se respeta la dignidad de la persona. Que existe, por supuesto, principios que vulneran todo Estado democrático de derecho. Un principio constitucional es la legalidad, es el respeto a la dignidad humana, al debido proceso. Toda persona tiene derecho a que se le impute la responsabilidad penal y que sea defendido acorde a un debido proceso su inocencia. En este caso se presume que todas las personas que violenten un Estado dictatorial es que atentan contra el Estado del mismo poder centrado en una sola figura. Por tanto, me parece que hoy es un Estado absolutista y donde se violan garantías al debido proceso y la dignidad de las personas. Viven en terror. Hay que sumar, por supuesto, cómo están hoy los medios de producción, los mecanismos sociales de protección a la infancia y la adolescencia, y nos damos cuenta que el mismo comité recomienda que muchas personas, muchos niños en edad de cuidado, están siendo huérfanos a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque sus padres, personas responsables, los han simplemente desaparecido. La desaparición forzada por particulares y la desaparición forzada, me parece un tema gravísimo de violaciones a derechos humanos, y que el Comité de Niños y Niñas y Adolescentes lo ha recomendado, y que por supuesto no podemos confundir las bases de un Estado constitucional y democrático de derecho a un Estado fascista, donde no se respeta la Constitución ni las garantías de presunción de inocencia, y que cualquier persona puede ser inculpado bajo cualquier señalamiento de una persona para que hoy el Estado lo separe, lo secuestre y lo prive de la vida. Sin duda, es una violación flagrante al Estado constitucional y democrático de derecho. Maestro, aquí, por ejemplo, una pregunta sumamente interesante. Yo recuerdo mucho las palabras de Gandhi que decía que si entramos con esta creencia de ojo por ojo y diente por diente, pues nos vamos a quedar ciegos, ¿no? En relación a esta temática. Aquí, por ejemplo, queda claro que tenemos principios como la presunción de inocencia, la dignidad de la persona, porque se detiene a alguien, se le atribuye un hecho, pero no ha sido juzgado ni sentenciado. ¿Y qué trato se le está dando a esa persona? Entonces aquí el Estado no está investigando, está castigando y no sabemos si la persona cometió o no el delito que se le está atribuyendo. Esa es la parte sobre todo delicada. En materia de adolescentes nosotros apostamos al garantismo. Por ejemplo, como lo mencionaba el maestro Gerardo Arnaud, el Comité de los Derechos del Niño ha emitido en el 2019 la Observación General 20 y, por ejemplo, en esa observación ha señalado que en el caso de los adolescentes no se les puede, por ejemplo, obligar a declarar o a que confiesen delitos. Y a partir de eso, por ejemplo, se ha estado manejando que en materia de adolescentes no es aplicable un procedimiento abreviado. Les he de decir que aquí en la Ciudad de México, en los procedimientos penales de adolescentes, sí han aplicado procedimientos abreviados. Y hoy el Comité de Derechos del Niño nos dice, no lo puedes hacer porque es tanto como tomar en cuenta la confesión de ellos para efecto de tomar un delito. Reconozco que el procedimiento abreviado es cuando en este caso el adolescente confiesa el delito y con esa confesión la sanción que se le impone sería mucho menor, ¿no? Ese es el abreviado. Bueno, aquí lo hemos hecho y hoy el comité nos dice no es aplicable ese procedimiento abreviado, ¿no? Y refiriéndome un poquito más al contexto de Jime, donde refería su pregunta
acerca de lo que está sucediendo en algunas naciones, específicamente en México. Yo quisiera preguntarles a ustedes como expertos, mencionaba usted, maestro Llano, que habría que empezar por modificar o hacer un código de procedimientos penales para adolescentes. ¿Qué quitaríamos? ¿Cuáles son los principales bemoles actualmente en materia jurídica a los que se enfrenta precisamente la protección de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Porque hablaba usted como ejemplo eso, me gustaría que profundizara un poquito más en ese tema porque creo que es muy importante, ¿no? De cara a precisamente al estudio del propio derecho. Por ejemplo, de aquí la importancia que decíamos de la especialidad en materia de adolescentes. Por ejemplo, yo en la capacitación, en los cursos que doy con alumnos, servidores públicos también, les hago esa pregunta, por ejemplo, de si un menor puede corromper a otro menor. Invariablemente contestan que sí, porque desde el punto de vista del delito y la tipicidad, el Código Penal pues dice que lo puede cometer cualquier persona, no tiene que ver con la edad. Sin embargo, si ya nos vamos a los principios, por ejemplo, en la reforma del 18 de junio del 2008 a la Constitución, donde se crea el sistema acusatorio, en el artículo 19 constitucional se creó un bien jurídico que se llama libre desarrollo de la personalidad. Ese bien jurídico nuevo viene de tratados internacionales que se les conoce en materia de tratados de explotación sexual comercial infantil y tienden a proteger a niñas, niños y adolescentes, y a partir de ahí se crean 4 delitos: pornografía infantil, prostitución infantil, turismo sexual y trata de menores. En esos tipos penales, el sujeto pasivo, el objeto de protección, son niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, hoy el análisis sería en ese sentido, y que eso es lo que yo planteo en mis cursos: si un adolescente puede cometer esos delitos, ¿no? La respuesta es pues sí, pero atendiendo a que son niñas, niños, o en su caso que son adolescentes, entonces tendremos que tomar otra decisión, porque esa conducta va dirigida más bien para adultos que explotan propiamente a adolescentes, y el propio adolescente en sí mismo tiene otros factores. Por ejemplo, en el 2019, la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis del delito de corrupción de menores, y la Corte pregunta, a ver, ¿es una persona adulta? ¿Es un adolescente? Y el adulto tiene una relación sexual con la persona adolescente. La pregunta es, ¿se cometió por parte del adulto el delito de corrupción de menores? Pues sí. Y entonces dice la Corte, hay que valorar. Dice, a ver, primera pregunta, ¿el adolescente tiene derecho a ejercer su libertad sexual? Y entonces así, pues tiene derecho, entonces que sí. Entonces él decidirá con quién tener esa relación sexual. Y si decide tenerla con un adulto, ¿qué sucede? Así lo plantea la Corte. ¿No? Les digo que eso es lo complicado. Sí, claro. Y entonces ya la Corte dice, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, primero, que esa decisión del adolescente no hay algún vicio de consentimiento, no hay una cuestión de jerarquía, no hay un abuso del poder. Pero si no existe nada de ello y él tomó esa decisión de manera libre, entonces dice la Corte, puede ser que el adulto no haya cometido ese delito. Bastante interesante. Entonces ya nos cambia el panorama. ¿Y eso también se determina con peritajes psicológicos, cosas así? ¿O? Sí, se toman en cuenta, Claro. Pero aquí normalmente ya toman desde el punto de vista del interés superior propiamente del adolescente y de sus derechos. Y entonces aquí diría, por ejemplo, en lugar de esto diría la víctima, pues es que yo ejercí mis derechos y ese derecho es a mi libertad sexual. Y si decide hacerlo, en este caso esa libertad con un adulto, pues no tendríamos que hablar de delito. Cuestionable, ¿no? Sí, pero así lo ha decidido la Corte, ¿no? Dime. Bueno, yo quisiera como ya empezar a adentrarnos un poquitito en la maestría. Claro. Y les quería justo, seguimos como entrelazando todo esto porque está como muy, muy padre cómo se va como todo así, enmarañando. Y esta parte de aquí dice justo en la maestría que una de las carreras que digamos la gente puede tener para entrar es las que están relacionadas con las humanidades. Usualmente este tipo de maestría siempre era como derecho, quizás sociología, ¿no? Como carrera ciencia política, algo así como un poco más, pero que ya incluyan como las carreras de humanidades, significa que también la maestría tiene un enfoque diferente. ¿Nos podrían platicar un poquito de esto? Claro, con mucho gusto, Jimena. Mira, el enfoque de la estructura curricular de la maestría que ahora queremos presentar a todas y todos ustedes, tiene un enfoque transversal. Por supuesto, se reconoce la importancia de ver de diversas ópticas de interpretación el estudio de los temas que estamos abordando.
Claro. El tema, la problemática social, cultural, jurídica, jurídico-penal, procesal penal, de distintos enfoques. Y la maestría en criminología y política criminal tiene ese gran aspecto. Tiene 4 ejes rectores importantes que en un momento te lo señalo, pero primero partamos de qué es política criminal. Tal vez para muchas personas que nos hacen favor de escucharnos, no entienden a dimensionar qué es hoy el concepto más acabado de política criminal. Y fuese lo que fuese una ciencia, una sapiencia, o tal vez el arte de gobernar, o tal vez el conjunto de estrategias, políticas, acciones, programas, pues todos ellos tendientes a un objeto, a contener los fenómenos emergentes de la criminalidad a través de su modelo preventivo o a través de un modelo reactivo. Por tanto, debemos de entender que son las estrategias que hoy el Estado debe de otorgarle al derecho penal, al poder legislativo, al judicial, de la mejor estrategia para atender los problemas de orden nacional. Muchos estados de la República, a través de sus áreas de secretarías de seguridad ciudadana o las propias fiscalías, han recomendado, ya como lo ha hecho esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un programa de política criminal y un plan de política criminal como un plan de persecución penal, ¿no? Y es ahí importante que hoy, más que nunca, se requiere de expertos profesionales que analicen diversos contextos jurídicos, normativos, por supuesto, político-criminales, criminológicos, victimológicos. Hoy importa tanto el estudio del delito, pero también poner la víctima al centro. Por tanto, desde un enfoque inicial, la maestría en criminología y política criminal tiene este enfoque multidisciplinar desde el ámbito del derecho penal, procesal penal, victimología, criminología y, por supuesto, derechos humanos. Eso es bastante enriquecedor, ¿no? Muy Y le da un plus bastante interesante al programa. No sé si nos pudieran comentar un poquito, hablaba usted de 4 ejes, maestro. Sí, correcto. Si pudiera, maestro del Llano, Sí, claro. tocar un poquito los ejes precisamente de la maestría, que creo que son bastante interesantes. Sí, por ejemplo, dentro de lo que me ha tocado a mí colaborar el ámbito del derecho penal y procesal penal, se tienen contempladas, por ejemplo, materias como delitos de alto impacto, el procedimiento penal acusatorio. Una materia que consideramos básica hoy es teoría del delito también, que en este caso es fundamental. Sine qua non, ¿verdad? Sí, y sobre todo porque aquí lo que hemos visto sobre todo hoy en los procedimientos penales, inclusive tanto de adolescentes como de adultos, que no tenemos una definición de conceptos, por ejemplo, de lo que tiene que investigar el Ministerio Público, lo que tiene que acusar y lo que tiene que sentenciar. Que son muy necesarios, ¿no? Es la base, Y entonces, la importancia aquí de este primer tema es, por ejemplo, establecer esas definiciones. ¿Qué es el delito, sus elementos, con qué medios, datos de prueba se puede acreditar en un procedimiento penal? Y, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, que tiene una labor muy importante, por ejemplo, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Él tiene la obligación de acreditar ante el juez que la persona acusada cometió un delito. Entonces aquí es fundamental esa labor y esa la necesitamos fortalecer precisamente porque él es el que está respondiendo para la protección de la víctima, ¿no? Entonces yo creo que esos temas, por ejemplo, y en el caso de la maestría, ese eje para nosotros ha sido fundamental. Maestro Flores. Científicos sociales. Sin duda, el objetivo principal que tiene la maestría es formar científicos sociales. Patólogos sociales. ¿Qué hace un patólogo? Conoce, por supuesto, el medio que pretende intervenir, que pretende conocer. Por supuesto, el enfoque jurídico, penal y procesal es clave para las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Pero ¿qué me dicen también del papel del criminólogo, del victimólogo? Que, por supuesto, tiene que presentar un dictamen acorde al libre desarrollo de la personalidad que mencionaba el maestro, que atienda, por supuesto, a un contexto social, como hoy también el juez de control lo pide. No solamente es el acto cometido en su calidad de autor o partícipe, sino también cómo influye el medio social, el grado de pertenencia, el grado de conocimientos, el grado de educación, el grado de aceptación en la familia. Nunca procesos pendientes o anteriores, pero sí importa entonces conocer hoy el medio social. Algunos autores dicen que el medio social es caldo de cultivo de la criminalidad y por tanto hoy este patólogo social debe de conocer al medio tan agreste en el cual se pretende desarrollar. Y sin duda son temas que van de la mano, ¿no? Por supuesto. Uno no se puede estudiar sin tener conocimiento del otro. ¿Cuántas materias son? Son 16 materias previstas en 4 semestres. Algunos tienen 4, algunos tienen 5 materias, pero todas están perfectamente articuladas. O sea, el diseño curricular, el mapa curricular, de eso entienden muy bien los pedagogos, está perfectamente hilado en 4 grandes ejes. El
Como mencionaba el maestro, es Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Criminología y Victimología, Diseño de Políticas Públicas en materia criminal y, por supuesto, el tema grosso de la política criminal. Por tanto, estos 4 grandes ejes nos responden a un programa integral, multidisciplinar, con la participación del maestro Iván del Llano, por supuesto del doctor Joaquín Merino Herrera, del maestro, perdón, se me fue ahorita su nombre, Alejandro Sánchez Ramos, perdón, y otros tantos colegas que habrán de sumarse a este esfuerzo, porque tienes ese enfoque, no solamente el derecho penal, el procesal penal, como lo hacía el maestro Iván del Llano, importante, pero también el enfoque transdisciplinar, transcultural, de enfocar, por supuesto, a la víctima, los mecanismos de atención primario y secundario, y ante todo este contexto de fenomenología del control penal y del control social, que son importantes para transversalizar un estudio acorde a la realidad social que presenta México. Y hablando de esto, la Fiscalía, como saben, cada año también arregla, cambia o actualiza su plan de política criminal y de persecución penal. Ustedes, digamos, están también como a la par con eso, dentro de la maestría del plan de estudios, o sea, digamos, ¿lo revisan este plan de política de la Fiscalía? O... Claro. Permíteme responder, mi querido amigo. Es cierto, la exfiscal, licenciada Ernestina Godó Ramos, lanza ya la segundo, se está elaborando ya el tercer plan estratégico de política criminal, pero sin duda esta maestría retoma y observó puntualmente las líneas estratégicas de este plan rector de política criminal y de persecución penal para visibilizar una cosa, poner la víctima al centro. Claro. Sin duda los sistemas de enjuiciamiento criminal han atendido el estudio fenomenológico y etiológico del delito, ¿no? Desde su estructura jurídica, de los estudios de peligrosidad y personalidad, que mucha gente vivió de ello, pero hoy lo importante es visibilizar que la víctima también tiene derecho a una adecuada reparación e integral del daño causado a la víctima. Y por tanto, hoy este programa permitió revisar los contenidos pedagógicos, metodológicos, en función de ello, de garantizar y observar quién es la víctima, cuáles son los procesos de revictimización, tanto primario, secundario y terciario, y por supuesto, otras formas alternas de solución de controversias. También, por supuesto, la importancia de revisar las diversas corrientes teóricas más acabadas del realismo de izquierda y de derecha dentro del ámbito criminológico, porque hoy tal vez todo se traduce en CSI, ¿no? Todo es CSI, todo es investigación científica del delito. Y a ver, vamos entendiendo qué significa 3 strikes y estás fuera, ¿no? Una política de las más perversas que viola derechos y garantías, o tal vez el programa que implementamos hace tiempo aquí, No Más Ventanas Rotas, ¿no? Mejor conocido como, ¿cómo se llama este programa? De No Más Ventanas Rotas, ¿no? Cero tolerancia. Cero tolerancia. El modelo de cero tolerancia. Bueno, hay que entender que la tecnificación hoy para la investigación criminal es importante, pero esta debe de respetar los derechos tanto de víctimas, ofendidos o imputados, todos acordes al debido proceso, y donde la legalidad y el principio de presunción de inocencia debe de garantizar el grado de culpabilidad o responsabilidad. Por tanto, creo que el diseño de las políticas de prevención del delito, como de investigación o persecución penal, deben de estar dentro de un corte humanista y respetuoso a la dignidad de las personas. Maestro del Llano, ¿su opinión acerca de quiénes pudieran cursar esta maestría? ¿A quién va dirigida? En general es al público en general, cualquiera que esté interesado en estos conocimientos, en perfeccionar evidentemente lo que es la función, y sobre todo también, por ejemplo, para los servidores públicos es una gran oportunidad en la cual puedan precisar lo que vienen a ser todos estos conocimientos. Hoy queda claro que nos ha establecido los hechos que se han presentado en nuestra ciudad y en nuestro país, que requerimos de servidores públicos profesionales, con mucho conocimiento, y esta es una oportunidad de apertura para desarrollarla, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, como se ha establecido la maestría, es una gran oportunidad para actualizar los conocimientos, pero también para aplicarlos en la realidad, ¿no? No nada más quedarían así a nivel conceptual, sino ya casos concretos, por ejemplo, en mi caso, revisando sentencias, procedimientos, audiencias, y haciendo un análisis de aciertos y errores, ¿no?, que se hayan tomado en esas audiencias. Entonces, sería público en general, profesionistas, como vimos ya, de las materias que se han presentado, y también pues servidores públicos, ¿no?, que esa sería la propuesta de esta maestría. Jimé.
Por ejemplo, ¿cómo se llegó al acuerdo de toda esta parte que va a involucrar el plan de estudios? Porque además, o sea, sé que todos están, digamos, en líneas muy similares de estudios, pero también el doctor Merino de pronto está enfocado en otras cosas, e igual el doctor, digo, maestro Sergio. Entonces, ¿cómo llegan para hacer la conjunción de este plan de estudios entre ustedes cuatro? Fue maquiavélicamente armado, déjame decirte, porque no existe hoy un modelo Frida Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, de cómo se debe de elaborar un currículum. Seguramente si me está escuchando un pedagogo me va a odiar, pero bueno, la verdad es que no tenemos una formación pedagógica. Siempre hemos armado planes y programas, siempre hemos estado a la vanguardia de entender estas problemáticas que menciona el maestro Iván. Creo que hoy debemos de responder a un programa que impacte en el desempeño profesional y en el ejercicio acorde a una realidad social. O sea, creo que es muy lamentable cuando un servidor público va a tomar un curso y al salir del curso te dice no aprendí nada. No aprendí nada y la verdad fue una pérdida de tiempo y desconfianza porque yo no regreso más a esta institución. Eso es un problema severo que ocurre en muchas instituciones públicas y privadas nacionales del país. Hoy debemos entender que el servidor público, la persona que está pagando una maestría, un grado, un posgrado, una especialidad, es porque viene a recibir conocimiento proactivo. Quiere que le digas cómo entender esa problemática y qué mecanismos alternativos tiene para sin duda también debates, ¿no? Debate, claro, un debate contemporáneo. Exactamente. Porque él tanto igual tiene una lectura muy positiva que tal vez nos falta a nosotros en práctica procesal. Bien lo señala el maestro, hay que trabajar con casos prácticos, ¿no? Aquel adolescente que comete un triple homicidio, lo hemos platicado mucho, y que, bueno, ya no podemos hablar para no atentar contra el libre desarrollo ni el interés superior, pero la medida de sanción penal fue adecuado al libre desarrollo y se logró el fin último de la reinserción social y reintegración social y familiar. Es para muchos especialistas, ¿no? Por tanto, hay que seguir trabajando con el diseño de políticas proactivas. Concreto, entonces, el plan de estudio responde a una necesidad actual de formación académica actualizada y especializada, pero que responda, insisto, a un saber científico, profesional y acorde a una realidad que se requiere. Y aquí quisiera ahondar igual con lo que comenta el maestro, por ejemplo, de la importancia de lo que es esta maestría y la actualización. Hoy, por ejemplo, en el tema del procedimiento penal, en el 2022 se han emitido tesis por parte del Poder Judicial, donde ahora se maneja en valoración de pruebas un concepto que se llama razonamiento probatorio. Es una teoría que viene de un autor español, Jordi Ferrer Beltrán, y en la cual señala que ahora para valorar las pruebas se tienen que tomar en cuenta esta teoría, que no es otra cosa que el juez se basa en cuestiones objetivas y con base en eso haga la valoración. Y eso ha impactado porque ya tenemos una tesis, por ejemplo, en el caso de la autovinculación a proceso, donde hoy esta tesis que viene de Puebla nos señala que el juez al dictar esta autovinculación se requieren acreditar dos cosas: la hipótesis fáctica más probablemente verdadera y un acervo probatorio que lo sustente. Y este criterio de esta tesis rompe una idea que se tenía anteriormente, que para una autovinculación a proceso se requería un estándar mínimo de pruebas para que se dictara. Y eso es 2022, entonces es un concepto nuevo. Sí. En estas mismas tesis están ahora tocando un tema, psicología del testimonio. Y por ejemplo ahora están señalando una tesis también del 2022, que en el caso de una perito que hace una entrevista, la tesis dice, lo hizo una psicóloga que es con formación clínica. Dice, pero ahora se requiere una psicóloga con conocimientos en psicología del testimonio. Y entonces ahí viene un tema nuevo que se está presentando. Y en este año, 11 de enero 2024, Código Penal del Distrito Federal, que así se sigue llamando, se derogó el delito de peligro de contagio, por ejemplo. Ya no hay delito de peligro de contagio. Entonces yo estaba llevando algunas carpetas de peligro de contagio y ahora ya no hay. Y entonces ahí sí como que un cambio fundamental. Y en este mismo mes se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso del no ejercicio de la acción penal, se impugnaba ante un juez de control y de ahí el amparo indirecto. Bueno, ahora el código nos dice que esa decisión del juez de control es apelable. Y ya se va a apelación, ya se va a una sala y de ahí nos haríamos a un amparo indirecto. Y estamos hablando de enero. Entonces, requerimos la actualización. Queda claro que esos temas son diarios, ¿no? El conocimiento jurídico. Sobre todo temas acorde al ejercicio de la profesión, ¿no? Porque mencionábamos algo bien cierto,
que hoy en día, pues este tema de niños, niñas y adolescentes sin duda es muy controversial, en donde los operadores del sistema ya tienen que contar con una especialización y una formación sin duda habla de especialización y de experiencia, ¿no? Y eso es un tema que favorece mucho al tema de niños y niñas y adolescentes y que sin duda sé que en esta maestría pues se va a ver más que reflejado, ¿no? ¿Cuál sería? Hablamos ya de los ejes de estudio, hablamos ya prácticamente de la conformación de la maestría. ¿Cuál sería el perfil del egresado? Es decir, una vez que se estudia esto, ¿cómo yo egresado, con qué voy a salir? Muy bien. Sí, claro. Déjame cerrar un poco la idea que tú mencionabas, Mauricio, respecto de la importancia de la especialización del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sin duda el artículo 23 de la propia ley. Pero también quiero aludir al artículo 64, donde toda persona que esté interesada en este sistema debe tener 4 características fundamentales. Primero, como lo ha señalado el maestro Iván, el manejo del procedimiento penal de corte acusatorio bajo los principios de publicidad, inmediación, continuidad, concentración y contradicción. El segundo, por supuesto, el conocer y dominar el procedimiento especializado en justicia penal para adolescentes. Okay. El tercero, los principios y derechos que sustentan los principios generales y los principios del procedimiento especializados para la justicia para adolescentes. Finalmente, el cuarto, habilidades y competencias para el manejo de personas adolescentes. O sea, es un conjunto de habilidades cognitivo-conductuales. Bastante complejo, ¿no? Porque no resulta requiere y exige una exigencia académica alta. Es alta. Por supuesto, alta. Y eso me deriva entonces ya al perfil que tú bien señalas. Sin duda, los traigo aquí algunos anotados, no los voy a leer, pero sí decirte que, sin duda, este profesional, yo le llamaría un profesional especializado, debe de conocer la etiología del delito. Vamos, las causas que motivan la conducta del comportamiento criminal. Los últimos enfoques criminológicos, sin duda, las corrientes del pensamiento criminológico, más acabados para poder explicar la conducta etiológica del delito. Y las corrientes nos dicen más acabadas que no es la anatomía ni la peligrosidad de un sujeto. Hoy es el medio social, lo que ese juez de control le señalaba al maestro, pues tiene que valorar, ¿no? El grado de arraigo, de pertenencia que tenga. Y por supuesto, cómo vive esa persona. Me recuerda mucho la teoría de la imitación. Dice, uno imita a otro en función de los contactos que se tengan en el delito. Pero también la voluntad del superior, el líder criminal, sí influye sobre la decisión de aquella persona que fue víctima y que hoy tiene que ser obligado a ser un sicario, pues no pierde su calidad de víctima. Bien, pero también importante es el trabajo del maestro, del doctor Joaquín Merino Herrera. Él incorpora sin duda todo el diseño de política pública en materia de estudio criminal. Cierto, tiene que ver desde la gobernabilidad democrática, la public management, pero también hoy qué tipo de estrategias se requieren dentro del seno legislativo, ¿no? Dentro del seno, y en fin, todos los 3 poderes para cumplir, ¿no?, el diseño de políticas públicas. Por tanto, hoy se requiere de una estrategia nacional, pero también local, que focalice, sin duda, la víctima y las formas comisivas del delito. La parte importante, lo ha mencionado el maestro Iván del Llano, la importancia de un derecho penal y procesal penal acorde a los principios y derechos que hoy demanda el propio sistema. Y finalmente, el aspecto victimológico. Hoy debemos de centrar a la víctima al centro, entendiendo quién es hoy una víctima, cuál es el tratamiento de las víctimas y ante todo los mecanismos que giran en torno a la máxima de protección de las víctimas del delito. Es cuanto, Mauricio. Su comentario, maestro. Por ejemplo, aquí recuerdo mucho a nivel de televisión algunas audiencias donde se ha cuestionado la función de los operadores jurídicos, que llegan a una audiencia y no manejan muy bien el sistema. Aquí la búsqueda sería, por ejemplo, a través de esta maestría, precisamente precisar conocimientos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el concepto de la teoría del caso. La teoría del caso es un concepto básico en el sistema acusatorio, pero curiosamente no está establecido en la ley. No está ni en la Constitución, no está en el Código Nacional, pero en las audiencias, por ejemplo, el juez le dice al Ministerio Público, presénteme su teoría del caso. Y algunos no lo han podido hacer. Entonces, aquí el tema, partiendo de eso, es ¿qué buscamos nosotros? Bueno, la teoría del caso, su estructura es de 3 ejes, teoría fáctica, probatoria y jurídica, y este es su contenido. Y esto vas a tener que argumentar ante estas preguntas. Entonces, creo que estos son de los temas que se requieren trabajar, tratar, pues sobre todo para ser profesionales al momento de ejercer la labor, ¿no? Y yo creo que en el ejercicio de la profesión, pues son
imprescindibles, ¿no? Tener Sí. estos conocimientos. Y creo que abarca bastante, ¿no, Jimé? ¿Cómo ves? Sí, yo también, justo ahorita es que el tema también en boga, la perspectiva de género. ¿Cómo entra Perspectiva de aquí la género. perspectiva de género? Y también justo Así en el es. mismo tema de niños, niñas, porque ahora también ya es decir niñas, niños, niños y adolescentes. O sea, ¿cómo entra toda esa parte, tanto en la maestría como en... Aquí, por ejemplo, hoy escuchamos mucho ese tema. Ujú. Aquí la importancia es definición de conceptos. Ujú. Porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones y la idea que se tiene es que cuando esté por medio una mujer, por ejemplo, como víctima, se aplica la perspectiva de género. Tenemos un protocolo de la Corte, que es juzgar con perspectiva de género. Y aquí, por ejemplo, este protocolo nos señala que hay que hacer varias preguntas para determinar si se aplica o no ese protocolo. Ok. Entonces, por ejemplo, lo primero es, ¿la víctima está en una situación de vulnerabilidad? ¿Cuál sería, por ejemplo, esa situación de vulnerabilidad? Puede ser el caso que sea mujer, que esté embarazada, que sea niña, niño, adolescente, que esté en extrema pobreza, ¿no? Precaria situación económica, una cuestión, por ejemplo, de discapacidad. Esa es la primera pregunta. ¿Está en una situación de vulnerabilidad? Entonces esa la pasamos. Ujú. La siguiente, ¿esa situación de vulnerabilidad influyó para la comisión del delito? Entonces, si influyó, aplicamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pero si decimos que no influyó, a pesar de que es una mujer víctima, entonces no podemos aplicar sé. el protocolo, exacto. Entonces, en este tema sí tenemos que entrar con mucho análisis y seriedad al momento de establecer este concepto, ¿no? Entonces, eso sería uno de los puntos importantes que tendríamos que analizar el protocolo. Y que también se verían en esta maestría. Exactamente, sí. Maestro Arnau, ¿su comentario? Sí, por supuesto. Lo que ha mencionado el maestro Iván de León me parece fundamental, porque hoy la propia Constitución, en su artículo primero, a propósito de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, nos señala una serie de cambios importantes: no discriminación e igualdad sustantiva. Todos los hombres y las mujeres tenemos el mismo derecho, por supuesto, a no sufrir ningún tipo de agresión por parte del Estado, entre particulares. Por supuesto, el interés superior, la protección integral, la mínima intervención, la subsidiariedad, son principios rectores para garantizar una vida libre de violencia, y que desafortunadamente muchas víctimas se ven envueltos en conflictos penales. Lo más importante, me parece, es también reconocer su calidad de víctima, transversalizar, por supuesto, todo el tipo de política criminal que gira en torno a garantizar pronto una recuperación de la víctima, a reparar el daño causado y, por supuesto, a la no repetición. Estos son los elementos sustanciales que deben de ser observadas en el diseño de una política criminal. Sandro Barata diría una política criminal alternativa. Hoy parece que los modelos penales o de persecución penal no están respondiendo a este sentido último de la víctima. Y creo que todo mecanismo, Luigi Ferrajoli, Claudio Roxin, señalar lo más importante es un derecho humanitario justo, equitativo, racional y proporcional, que aplique una medida, pero sí se visibilice a la víctima, con perspectiva de género y atendiendo sus necesidades reales de vida. Y eso es una pronta justicia y que, por supuesto, garantice una reparación integral del daño causado. Pues bien, bastante interesante la plática, Sí, ¿verdad, Jimé? bastante. Y sabemos que da para mucho. Vamos a ir cerrando ya nuestro podcast por cuestiones de tiempo, ya sabe que siempre Sí. apremia. Pues lanzar, Jimé, que nos den su opinión final, un comentario final nos gustaría. Jimé, no sé si tengas algo que agregar. Sí, bueno, básicamente también en esa misma línea, así, como ustedes saben, también la oferta académica de maestrías del instituto es bastante nutrida. Hemos tenido de psicotraumatología, criminalística, ¿no? Y ahora se une la de ustedes, que está bastante interesante. Entonces, pues sí, en esa línea como... Y por supuesto, ¿no? Creo que ha sido más que claro los comentarios muy acertados por parte de ustedes en cuanto a los objetivos de esta oferta académica, ¿no? Y de verdad que nos gustaría que se acercaran, pues, muchos alumnos, porque creo que la garantía de los ponentes, yo creo que Sí, ya ustedes cuatro son... de eso ya no nos cabe duda, y de hecho reconocemos el talento de todos y cada uno de ustedes. Sabemos que el trabajo sin duda académico de ustedes va a trascender y ha trascendido, ¿no? A muchas generaciones no solo de alumnos, sino de personas ya en el ejercicio de la profesión. Hablamos tanto de personal de fiscalía como también personas dedicadas a la abogacía, a la criminología, que se han acercado a todos y cada uno de ustedes, ¿no? No sé si para ir cerrando nos dieran su comentario final, el por qué sería una invitación, ¿no? A nuestro público para acercarse a esta gran oferta académica. Por favor.
Pues esto, como lo hemos comentado, nos da la oportunidad aquí, la garantía que van a tener es un conocimiento actualizado. Queremos igual poner en práctica, ¿no?, lo que se está diciendo. Analizamos resoluciones, analizamos audiencias, sentencias. Ahora tenemos la temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos señala la prisión preventiva oficiosa. Y creo que un aspecto importante es que todo ese conocimiento poderlo aplicar ya en la práctica, dependiendo de la función que realizan, ya sea como abogado litigante, como servidor público, y que tengan ellos esa certeza y conocimiento de qué es lo que tienen que realizar, por ejemplo, en el tema del procedimiento penal, ¿no? Por ejemplo, como es Ministerio Público, pues acreditar un delito, como es un defensor, desacreditar la existencia del delito, ¿no? Y esa sería como una de las bases importantes que aquí les ofrecemos y que, bueno, haríamos mucho el esfuerzo porque se definieran directamente esos conceptos, ¿no? Maestro. 530 horas frente al grupo que tiene esta maestría en Criminología y Política Criminal, divididos en 4 semestres y con más de 1.380 horas de horas independientes. Esto nos da, sin duda, un campo muy nutrido donde el alumno va a realizar, sin duda, un trabajo experimental, un trabajo de conocimiento, pero también lo más importante, que va a encontrar una simbiosis, un intercambio de ideas constructivas, por supuesto, un debate contemporáneo de qué es hoy la política criminal y la importancia de su implementación como una estrategia de Estado, pero también de instituciones, de operadores jurídicos que demandan, por supuesto, mayor certeza y seguridad jurídica. Finalmente, decirte que creo que la maestría responde a los mejores cánones elaborados con el mapa curricular más actualizado, con los conocimientos de los que hemos mencionado en esta sesión, y creo que estamos empeñados en contar con una planta muy nutrida y que demuestre realmente y posicione, sin duda, al Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores como una sede de vanguardia. Una vanguardia, estamos en la Casa de la Fiscalía y creo que hoy más que nunca se reconoce el quehacer que se está haciendo en el instituto, pero se requiere este tipo de trabajos, donde se ponga al crisol el debate contemporáneo, los argumentos que hoy deben de ser discutidos y, por supuesto, las líneas actuales de investigación en materia de política criminal y criminológica. Dime, tu comentario final. También, bueno, yo nada más quería como agregar esta parte de la maestría va a empezar de forma remota, ¿no? Entonces ya después se van a ir incorporando y será aquí en el instituto donde se va a llevar a cabo. Sí, sin duda es una maestría sincrónica virtual, presencial, así le llamamos, es a través de medio digital, por la comodidad de que posiblemente tengamos un alumno que sea un juez, ¿no? Sí, claro, por si, para cualquier alumno que es una gran ventaja. que se quiera acercar. Una gran ventaja que tengamos jueces o magistrados que están discutiendo, pero también tenemos al policía de investigación, y tenemos un perito que en el ámbito de su respectiva competencia da su punto de vista. Entonces se vuelve muy enriquecedor este debate, muy enriquecedor. Sin duda. Es ahí como debemos enfrentar las nuevas capacitaciones y una capacitación integral que responda, por supuesto, desde un enfoque dogmático jurídico, pero también hasta la fenomenología del control penal y también, por supuesto, de los dictámenes e informes periciales en materia criminal. Pues sin duda sabemos que será un éxito, yo así lo augurio, pues la garantía académica está más que dicha, ¿no? Y pues decirles a nuestros amigos que se acerquen a la oferta académica de IFPs. Hay mucha diversidad en cuanto a cursos, maestrías, especialidades. No pierdan la oportunidad de acercarse. Pues, maestros, agradecerles. Jime, muchísimas gracias. Que también tienen todavía hasta abril para el tiempo para inscribirse. Exactamente. Sí. Sin duda, les deseamos el éxito. Les deseamos todo el éxito del mundo. Sé que así será. Y de verdad que será una gran maestría. Y ya veremos los resultados y, ¿por qué no?, tener otra plática con otro especialista de la misma maestría para todavía enriquecer más este trabajo académico que vienen haciendo, ¿no? Pues, gracias, que tengan un excelente tarde. Gracias, amigos, les agradecemos mucho. Síganos a través de las redes sociales y nos vemos en el próximo podcast al aire. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Así concluye la transmisión de este episodio. No olvides enviarnos tus sugerencias o cualquier comentario al correo
podcastifps@gmail.com y síguenos en las redes sociales de nuestro instituto. ¡Hasta la próxima!